gracias. Ahora nos presenta el doctor Domingo Madrigal, profesor e investigador titular C de tiempo completo del Centro de Graduados en Investigación Química del Instituto Tecnológico de Tijuana, maestro en Ciencias de Química Orgánica y doctor en Ciencias en Química Orgánica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en la Conferencia Química y Computacional aplicada en Síntesis Orgánica. Un aplauso, por favor. Buenos días, buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por esta invitación. Nuevamente me reúno con ustedes gracias a este entusiasta grupo que está trabajando, ¿verdad?, en esa motivación que les da a todos ustedes y pues a nosotros también, ¿verdad? Bueno, yo les voy a hablar algo sobre cómo la química computacional puede usarse para los trabajos de síntesis orgánica, ¿no? En general, bueno, pues yo soy químico orgánico, me dedico a la síntesis, que es una de las áreas más importantes en la química orgánica, o de las más importantes, ¿verdad? Pero lo que quiero ahora platicarles es cómo podemos utilizar esta herramienta de química computacional, o sea, los cálculos teóricos, para apoyarnos en nuestro trabajo de síntesis. El siguiente. Entonces, aquí, bueno, tenemos dos aspectos. Por un lado, la química orgánica, y por otro lado, la química computacional, ¿verdad? Entonces, bueno, la química orgánica, pues realmente nace, ¿verdad?, a partir de la síntesis de la urea, que se hizo a partir de un compuesto prácticamente inorgánico, ¿verdad?, como es el cianato de amonio, y con este material se obtiene la urea, que es un compuesto derivado de un ser vivo, un compuesto considerado orgánico. Prácticamente estamos partiendo, pues, de una piedra, prácticamente, ¿verdad?, y estamos obteniendo un material orgánico. Pero con esta síntesis, con este evento, nace prácticamente la síntesis orgánica, la química orgánica. Y con esto echa por tierra esta teoría del vitalismo. La teoría del vitalismo, pues, decía que los compuestos relacionados con la vida poseían una fuerza vital que los hacía distintos a los compuestos inorgánicos. Y de esta manera, sin esa fuerza vital, no era posible preparar un compuesto orgánico. Todo esto, bueno, creo que ya es del conocimiento de todos ustedes, pues esto es a manera de introducción. Y bueno, de nuevo, se consideraba imposible que en el laboratorio nosotros pudiéramos preparar un compuesto orgánico de material inorgánico. Entonces, esta reacción echa por tierra la teoría del vitalismo y nace lo que llamamos química orgánica. Entonces, pues la química orgánica la podemos definir, pues, como la disciplina científica, ¿verdad?, que estudia la estructura, las propiedades, la síntesis y la actividad de los compuestos químicos formados principalmente de carbono e hidrógeno. Pero claro, normalmente tenemos otros átomos también que participan en las moléculas orgánicas, como son nitrógeno, oxígeno, azufre principalmente, ¿no? Fósforo también. Ok, entonces la síntesis, entonces esta parte de la química orgánica, que se refiere a la síntesis orgánica, pues es la construcción planificada, ¿verdad?, de moléculas orgánicas mediante reacciones químicas. Y estas reacciones pueden ser muy sencillas o pueden ser un poco complicadas. Necesitamos a veces utilizar catalizadores, condiciones especiales, etc. O a veces simplemente mezclamos las sustancias y procede la reacción. Tenemos que utilizar disolventes, y bueno, de esta manera, pues, tengo que decirlo, se tienen que producir desechos, ¿no? Y estos desechos, de alguna manera, tienen que tratarse adecuadamente para su confinación, ¿sí? En fin, compuestos orgánicos. La síntesis de compuestos orgánicos es uno de los ámbitos más importantes de la química orgánica, como ya lo había comentado, y les muestro nada más un par de reacciones en donde podríamos, como ejemplos, pues, donde podemos ver una síntesis orgánica que no es más que hacer reaccionar 2 o 3 moléculas, ¿verdad?, y obtener otro compuesto más complejo, de más alto peso molecular o de estructura
más compleja, ¿sí? Bien, la siguiente. Disculpen. Ok, entonces dentro de la síntesis orgánica hay una rama en la que podemos considerar la síntesis asimétrica. En la síntesis asimétrica nosotros utilizamos sustancias ópticamente activas que pueden prepararse a partir de sustancias aquirales o sustancias que no son ópticamente activas. ¿Okay? Aquí les muestro un ejemplo de qué son estas sustancias ópticamente activas, y en general son sustancias que van a tener la propiedad de derrotar la luz polarizada, ya sea hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y podemos identificar una sustancia ópticamente activa si en uno de los carbonos tiene 4 sustituyentes. Esa es una pista, ¿no? No necesariamente, pero una pista es que si un carbono en una molécula orgánica tiene 4 sustituyentes, como lo estamos viendo aquí en estas estructuras, entonces esa molécula va a ser ópticamente activa. Allá tenemos otro ejemplo, ¿verdad?, de un carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Entonces estas moléculas son moléculas que tienen rotación óptica, ¿sí? Muy bien. Entonces, la síntesis asimétrica utiliza compuestos de partida no quirales, o puede utilizar catalizadores quirales o algún auxiliar quiral para obtener los compuestos quirales también, y a esto se le llama síntesis asimétrica. Pero hay una cosa, en una síntesis nosotros podemos tener materiales quirales, pero podemos tener mezclas de materiales quirales. Para ser claro, o entenderme un poco más, los materiales quirales son como las manos. Las dos son manos, pero una es mano derecha y otra mano izquierda. Y cada una tiene una función importante, una función definida, ¿sí? Muchas veces no hacemos con la mano izquierda lo que hace la mano derecha. Y hay un reconocimiento de manos. Y una prueba fácil que siempre hago es lo siguiente. Mira, ¿puedes pararte, por favor? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Yo le di la mano derecha y me dio la mano derecha, ¿verdad? ¿Por qué no me dio la izquierda? Gracias. Porque hay un reconocimiento quiral, ¿sí? Si nosotros tratamos de superponer las manos, no las vamos a poder superponer, o sea, no vamos a hacer coincidir todos los dedos, ¿verdad?, de la misma manera, ¿verdad?, porque realmente es diferente, no lo podemos superponer. A eso se refiere prácticamente la quiralidad, y eso sucede con los compuestos orgánicos. Y así como las manos tienen diferente función, cada compuesto quiral tiene una función diferente, sobre todo a nivel biológico, ¿sí? Nosotros, en nuestro organismo, muchas sustancias son quirales, y si no utilizamos los que, por decirlo así, manos derecha, no los va a reconocer nuestro organismo y los va a desechar, ¿sí? Si nosotros introducimos una mezcla de manos derechas y manos izquierdas, o sea, compuestos, una mezcla de compuestos quirales, solamente va a reconocer aquellos que realmente con los que haya acoplamiento. Muy bien, siguiente. Ahora, ¿qué propiedades tienen estos materiales quirales que llamamos enantiómeros? ¿Sí? Aquí tenemos 2 enantiómeros. Fíjense que son exactamente moléculas que tienen la misma estructura. La única diferencia es que allá en aquel estoy indicando que es S y aquí es RR. Y estoy indicando con cuñas ahí los OHs, y aquí con líneas punteadas los OHs. Eso los hace diferentes, eso los hace quirales. Es como si fuera la imagen de espejo una con la otra. Pero fíjense las propiedades.
Este compuesto se utiliza contra la tuberculosis y este compuesto causa ceguera. De tal manera que si en una síntesis química, en una síntesis, no efectuamos una síntesis asimétrica, entonces podemos estar utilizando la mezcla de los dos compuestos y entonces uno de ellos va a tener la actividad que nosotros queremos, pero el otro va a ser una actividad indeseable, ¿sí? Y muchas veces pasa eso con los fármacos, ¿no? En los fármacos hay muchos compuestos quirales y muchos de ellos vienen como mezclas racémicas, así se le llama cuando tenemos 50% de un enantiómero y 50% del otro. Pero uno de ellos puede ser el benéfico y el otro a lo mejor no da ningún problema, pero cuando menos hacemos trabajar al riñón para desecharlo. Entonces, pues en el menor de los casos el riñón trabajará para desecharlo, en el peor de los casos tendrán acciones adversas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la síntesis asimétrica, ¿no? Porque necesitamos nosotros preparar solamente uno de los enantiómeros o uno de los estereoisómeros, considerando las propiedades que va a tener ese material. Y bueno, este es un ejemplo. Dice, en el campo de los productos farmacéuticos, los enantiómeros o diasterómeros de una molécula tienen a menudo diferente actividad biológica, lo que estamos comentando. Aquí les muestro unos guantes también que son prácticamente quirales, no son superponibles. Y la molécula del ácido tartárico, el D y L tartárico, que son, en este caso, los enantiómeros. Entonces, fíjense, aproximadamente de un tercio de los productos farmacéuticos son quirales. Un tercio de los productos farmacéuticos. Pero de todos ellos, el 90% de los medicamentos que más se venden, el ingrediente activo es quiral, o sea, que tiene un centro de quiralidad y que va a tener otro estereoisómero que puede tener una actividad biológica diferente. La siguiente. Entonces, en el mercado de fármacos, esto es, bueno, ya está un poquito obsoleta, es del 2003, pero nada más para darnos una idea de las cantidades de materiales que se utilizan y los precios, pues, en el mercado de fármacos. Fíjense, en Estados Unidos, en el 2003, se vendían 46 billones de dólares de estos fármacos, nada más. Desde luego, la tendencia es a crecer mucho, ¿no? Y bueno, aquí tengo unos ejemplos del nombre de los fármacos, el ingrediente activo y la forma de los ingredientes activos, si es el enantiómero, si es quiral, si es racemato o no. Cuando es racemato me refiero a que son la mezcla de los dos, 50 y 50, ¿no? Y el efecto terapéutico de cada uno de ellos. Bueno, la siguiente, por favor. En el mercado mundial, por ejemplo, fíjense, tenemos del 2000 al 2001, que también ya tiene su tiempo, pero podemos ver la tendencia, ¿no? En el 2001, venta total 390 billones y en el 2001 ya subió a 147, o sea, ahorita debe de estar allá por las nubes estas cantidades estratosféricas, ¿no? La siguiente. Los trabajos de síntesis asimétrica realmente han llevado a obtener el premio Nobel de varios científicos. Aquí solamente muestro tres, ¿verdad? El caso de Nobles y de Noyori, que trabajaron con sus trabajos en hidrogenación catalítica asimétrica, y Sharpless por su trabajo en reacciones de oxidación asimétrica. Todos ellos trabajando en síntesis asimétrica, ¿no? Sharpless, por ejemplo, estuvo aquí en La Joya, estamos muy cerca de muchos premios Nobel, aquí como ustedes saben. La siguiente. Ahora, ¿es difícil hacer síntesis asimétrica? Bueno, como ustedes saben, en muchas áreas de trabajo, de investigación, así como la síntesis orgánica, pues hay emoción, hay aventura y desafío también, ¿no? Y pues muchas veces hay que hincársele a las moléculas para que salgan, ¿no? Las reacciones, ¿no? Pero fíjense, si tenemos una molécula que tiene solamente un centro de quiralidad, podemos tener solamente dos enantiómeros, ¿verdad? Pero si tiene varios centros de quiralidad, entonces el número de estereoisómeros que se pueden obtener, ¿verdad?, en función de las diferentes combinaciones que podamos tener en cada uno de los centros quiralidades, se obtiene 2 a la n. En este caso, este producto, que es un antitumoral, tiene 11 centros de quiralidad, o sea, podríamos tener 2084 estereoisómeros, y solamente uno de ellos será el que tenga la actividad biológica adecuada, o sea, la actividad que nosotros queremos.
Entonces, en ese sentido, dependiendo del número de centros quirales, puede ser, digamos, la dificultad para preparar un compuesto en síntesis. Muy bien, eso es, quería comentarles esa introducción de química orgánica y lo que son los compuestos quirales, ¿no? Ahora, la química computacional. Se denomina, pues, o llamamos química computacional o química teórica, a la obtención de información estructural o termodinámica o diferentes propiedades, pues, de las moléculas orgánicas, ¿no? Esto es utilizando cálculos matemáticos. Pero este cálculo se puede hacer a diferentes niveles. En realidad es un modelado molecular lo que estamos haciendo. Un modelado molecular que puede ir desde la forma más simple como esta. Este es un modelo molecular, ¿verdad? Y el nivel más bajo es mecánica molecular. Y la mecánica molecular lo que hace es algo como esto. O sea, aquí podemos imaginarnos que cada esfera pues es un átomo. Y en función de su radio atómico pues podemos poner esferas grandes, esferas pequeñas. Y si nosotros queremos acomodar esta molécula de manera que la interacción sea mínima entre cada uno de los átomos, pues podemos buscar diferentes conformaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver que este hidrógeno está cerca de este hidrógeno, entonces buscamos la forma en que esté más alejado, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, si es un OH, pues si lo ponemos así, vemos que está viendo a este hidrógeno, entonces pues pensamos que va a haber un poco de interacción ahí y lo acomodamos de manera que haya menos interacción, con ellos. Entonces, de esta manera nosotros podemos trabajar a este nivel de modelado molecular. Pero ¿qué información podemos tener de ello? ¿Verdad? Pues podemos darnos idea de cómo estarían distribuidos los átomos en la molécula en función solamente de su volumen. ¿Sí? A este nivel de teoría de mecánica molecular consideramos a las moléculas como unidas por resortes, ¿verdad? Porque como ustedes saben, los enlaces en las moléculas pues no son rígidos, ¿verdad? Pero también si ustedes acercan dos átomos, la energía crece, si los alejan también la energía crece, igual como un resorte, ¿no? Entonces, tenemos niveles de cálculo: mecánica molecular, semiempírico, Hartree-Fock, DFT, ab initio, etc., ¿no? Entonces, dependiendo de qué necesitemos, de la información que necesitemos de la molécula, va a ser el nivel de cálculo que nosotros vamos a utilizar. Siguiente. Ok, para esto, los niveles de cálculo más adecuados, o digamos para nuestro caso de síntesis asimétrica, utilizamos pues química computacional que utiliza mecánica cuántica. Y esta está basada en la ecuación de Schrödinger, ¿no? Utiliza la ecuación de Schrödinger, se efectúa la solución de la ecuación de Schrödinger. Esto es cuando en un sistema que no depende del tiempo, y entonces ya los físicos, nuestros amigos físicos, ¿verdad? Trabajan o han trabajado en la solución de esta ecuación de Schrödinger. Entonces ya está todo el sistema matemático. La solución de Schrödinger se hace, bueno, pues por diferentes métodos, ¿verdad? Aquí les muestro tres. Afortunadamente, bueno, pues ellos nos han ayudado a solucionar esta ecuación, y ya se tiene, digamos, todo el sistema matemático para entonces efectuar un modelado molecular a muy buen nivel, ¿sí? Nosotros no vamos a resolver las ecuaciones aquí, solamente se las estoy mostrando, no se asusten. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, antes de que empiecen a salir de la sala. Bueno, entonces las aplicaciones de la química computacional, o con ella podemos obtener diferentes propiedades de las moléculas o de los átomos. Aquí les muestro solamente algunas de ellas, ¿verdad? Pero podemos obtener frecuencias vibracionales, infrarrojos, resonancia magnética nuclear, geometrías de mínima energía, en fin. Hoy en día realmente contamos con una herramienta muy poderosa en cuanto a softwares para determinar las propiedades de materiales orgánicos, inorgánicos, en fin, hasta de materiales que no hemos sintetizado. La siguiente. Entonces nosotros hemos utilizado la química computacional de síntesis orgánica, y bueno, la pregunta que nos hacíamos era, ¿es posible predecir con gran aproximación los productos de una reacción química? En este sentido, en síntesis orgánica, pues queremos nosotros obtener solamente uno de los enantiómeros, o sea, aquel producto que tenga las propiedades biológicas o químicas o bioquímicas que nosotros queremos, ¿verdad?
La siguiente. Entonces, en síntesis orgánica nosotros lo que hacemos, como habíamos comentado, bueno, pues tener dos reactivos y los llevamos al producto. Como sabemos, en estas reacciones químicas nosotros tenemos que llegar a un estado de transición, donde después de ese estado de transición pues vamos a llegar al producto. Entonces, ese delta G que marco ahí pues va a ser la energía que necesita, ¿verdad?, aplicarse a la molécula para que llegue a ese estado de transición y proceda a la reacción. Si no llega a ese estado de transición, pues no va a proceder la reacción. Ok, entonces, esta es una reacción muy sencilla donde se hace reaccionar, ¿verdad?, bromometano con un OH para obtener un alcohol. Ok, la siguiente. Entonces, podemos tener reacciones como esta, que es la hidrogenación de una acetona, y podemos efectuar la reacción sin catalizador, y entonces vamos a llegar a un estado de transición de determinada energía, y después vamos a llegar a los productos. En este caso se obtienen dos productos que solamente la diferencia es la estereoquímica, R y S. Pero si utilizamos un catalizador, entonces vamos a tener, por un lado, el abatimiento de la energía del estado de transición, pero también vamos a tener dos estados de transición si utilizamos un catalizador quiral, dos estados de transición de asteroméricos, y entonces esa diferencia de energía es la que va a hacer que se obtenga preferentemente uno de ellos. Como ustedes saben, nosotros la reacción va a seguir el camino de menor energía, ¿verdad? En esa montañita vamos a obtener eso que dice TR, ese será el camino que seguirá la reacción. Entonces en este caso tendríamos el estereoisómero de configuración R principalmente. Pero fíjense, esa diferencia de energía, ¿qué tan grande es en síntesis asimétrica o utilizando catalizadores quirales o un auxiliar quiral? Esa diferencia de energía es de 2 a 3 kilocalorías por mol. Realmente es una diferencia muy, muy pequeña. 2 o 3 kilocalorías por mol es lo que gasta, por ejemplo, la energía para girar en un etano, por ejemplo. Es muy poca energía. Entonces, en un principio, cuando yo empecé con cálculos teóricos, yo era escéptico de esto, ¿no? Realmente es muy poca la diferencia como para calcular o obtener resultados adecuados. Sin embargo, la siguiente, pues trabajando con estos softwares, la siguiente, estuvimos calculando los estados de transición de reacciones como esta, por ejemplo, en donde la feniletilamina, ¿verdad?, esta amina se va a adicionar al doble enlace y va a pasar por un estado de transición como el que estoy mostrando ahí, ¿verdad? El nitrógeno se está uniendo al carbono y vamos a obtener dos estereoisómeros. Entonces lo que hacemos es obtener una gráfica de energía potencial en donde nosotros acercamos el nitrógeno al carbono a determinada distancia y obtenemos la energía. Después lo acercamos un poquito más, obtenemos la energía, un poquito más, obtenemos la energía, obtenemos esa gráfica de energía potencial. Cuando obtenemos una gráfica como esta está muy bien, tomamos el punto de más alta energía, ¿verdad?, porque los estados de transición son de alta energía, y ahí tratamos de obtener la frecuencia que nos lleve al estado de transición. Entonces, esto lo hacemos con un programa que se llama Gaussian, ¿verdad? Y ahí está el nivel de teoría que utilizamos, de FT, y hemos obtenido resultados como los siguientes. Bueno, aquí se muestra el estado de transición para esta reacción, en donde observen esa vibración que tenemos ahí es el enlace que se va a formar entre nitrógeno y carbono. Entonces, en el estado de transición, en el cálculo debemos de ver algo como esto. La siguiente. Entonces, fíjense, estos son los resultados que hemos obtenido. Aquí la proporción que hemos obtenido a nivel teórico son S43, R47. S y R son la estereoquímica de cada uno de ellos. De tal modo que experimentalmente ha sido reportado este resultado y ha coincidido perfectamente con los resultados que nosotros hemos obtenido a nivel teórico. Realmente eso me impactó, ¿no? De las demás estructuras no están reportadas, pero estoy seguro que esa va a ser la proporción de estereoisómeros que nosotros tendríamos si lo hacemos en el laboratorio, ¿sí? Los nombres que están aquí son de alumnos que han llevado el curso de química computacional y ellos han hecho estos cálculos.
La siguiente. Este es otro caso, ¿verdad?, de moléculas de hidrogenación de acetofenona, en donde se utiliza un catalizador quiral. Y bueno, para mí hacer cálculos con esto son monstruos de moléculas, ¿no?, porque realmente son moléculas muy grandes. Sin embargo, los resultados que se han obtenido han coincidido muy bien con los resultados experimentales. La siguiente. Bueno, lo primero que se hace es optimizar la geometría del catalizador. Aquí les muestro una figura. La siguiente. Y después se efectúa el cálculo para obtener el estado de transición. En este caso, son dos hidrógenos los que se están adicionando a la acetona, que son esas esferitas que se están moviendo ahí precisamente en el estado de transición. La siguiente. Bueno, este es para el otro estereoisómero. La siguiente. Y en este caso nosotros pues obtuvimos como resultado una preferencia por el enantiómero R, y bueno, efectivamente a nivel experimental, fíjense, se obtiene 94% del R y 6% del S, ¿no? Entonces, realmente estos resultados me han impresionado mucho con estos cálculos teóricos que se han efectuado. La siguiente. En este caso, es otro tipo de reacciones donde hemos utilizado organocatalizadores para reacciones de adición de cetona a nitroestireno. También ahí está el catalizador sobre la flecha, el estado de transición, ¿verdad?, y el producto que se va a obtener. En la siguiente seguramente está la figura del estado de transición, ¿verdad?, que está dibujado a la izquierda, ¿verdad? O sea, en 2 dimensiones lo podemos dibujar así, y así se vería la molécula en 3 dimensiones, el estado de transición. Este es otro caso de adición de acetona a nitroestireno, donde se tienen cloros en el anillo aromático. La siguiente. Y bueno, en esta tablita solamente quería mostrarles algunos resultados que han coincidido muy bien los cálculos teóricos con los resultados experimentales, ¿no? Entonces, esto ha servido para explicar muchas veces por qué se obtiene en mayor proporción uno de ellos. Y hemos visto que, bueno, hemos podido explicarlo en base a las interacciones que pueden tener los oxígenos del grupo nitro con los hidrógenos de la sulfonamida, los hidrógenos del anillo aromático, y además con los cloros que se tienen también en el anillo aromático, ¿no? O sea, eso sería muy difícil verlo con un cálculo o con un modelo molecular como este, porque aquí no se están tomando las interacciones electrónicas, solamente se toman el volumen de los átomos, ¿no? Pero con estos cálculos se toman ya en cuenta las interacciones electrónicas, que en este caso, por ejemplo, con cloro-oxígeno, pues uno pensaría, bueno, cloro y oxígeno, ¿cómo van a interaccionar? Bueno, pues hay una interacción electrónica. La siguiente. Ok, entonces, también, bueno, los cálculos teóricos los hemos utilizado para obtener la geometría de mínima energía de moléculas muy grandes, como son los dendrímeros con los que estamos trabajando, y la doctora Vera ha trabajado con dendrímeros, Clarisa también, ¿verdad? Y algunos otros de mis alumnos han trabajado con cálculos con dendrímeros. Entonces aquí hicimos el cálculo para ver la geometría de mínima energía en un dendrímero. La siguiente. Un dendrímero como fíjense que es una molécula pues muy grande, ¿no? Es realmente un polímero. Y pues bueno, al introducir la estructura para el cálculo, pues esta fue la forma que le dimos, ¿verdad? De tal manera que se pareciera mucho a la que tenemos allá en 2 dimensiones. Y al hacer el cálculo, pues lo que obtuvimos, bueno, la siguiente. Bueno, lo que quiero decirles es que dentro de la química, de la investigación, uno se encuentra con muchas sorpresas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta estructura que fue preparada por la hoy ingeniero Shadei Domínguez, ¿verdad? Encontró que cristalizaba, y vean, encontramos una pistola ahí, ¿no? Parece una pistola como que nos está amenazando, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, órale, qué caray, no, pues vamos a pasar a otra estructura. La siguiente. Pero también encuentra unas estructuras como este dendrímero, ¿verdad?, donde se hizo el cálculo de su mínima energía, y encontramos moléculas que tienen muy buen corazón, ¿sí? No sé si lo vean, pero si le das en la siguiente, vas a ver
Y la siguiente, ¿verdad? Moléculas como estas donde podemos encontrar figuras pues, muy bonitas, ¿no? La siguiente. Bueno, y en general, bueno, en resumen, pues quiero decirles que los cálculos teóricos pues sí nos están ayudando mucho para explicar muchos resultados de laboratorio, pero algo muy importante que creo que nos va a ayudar en el futuro es para predecir qué resultados podemos obtener en una síntesis asimétrica. Y de esta manera, yo creo que si logramos eso, vamos a poder efectuar reacciones en las que casi podamos asegurar el producto que vamos a obtener, porque si no, nosotros tendríamos que hacer una serie de experimentos, ¿verdad? Y después de ello decir, este es el bueno. Pero en esa serie de experimentos que nosotros hacemos, pues estamos gastando disolventes, gastando tiempo, reactivos que son muy caros, ¿verdad? Y de esta manera nosotros nos podemos ahorrar mucho tiempo, muchos reactivos y efectuar la reacción en la que nosotros vamos a obtener el estereoisómero adecuado. Entonces, hacia allá va este trabajo y bueno, quería platicarles esta experiencia y muchas gracias por su atención. Bueno, si no, muchas gracias nuevamente. Sí, perdón. No, eso ya lo hacemos como algo cotidiano realmente, ¿no? Ahorita estamos trabajando mucho con cálculos teóricos. Estamos trabajando con, algo que se me olvidó decir, es con la Universidad Estatal de San Diego, donde corremos nuestros cálculos, porque pues aquí no tenemos los costes adecuados para el cómputo. Una de las limitantes que tenemos para el cálculo teórico es precisamente la capacidad de cómputo. Aunque hoy en día, estos cálculos que se hicieron con mis alumnos, ellos los hicieron en su computadora, ¿no? Para moléculas con este número de átomos, los podemos hacer en cualquier laptop, en cualquier computadora personal. ¿Sí? Para cálculos ya más pesados, entonces sí necesitamos un clúster adecuado. Pero sí es algo que estamos haciendo normalmente. Yo me dedico a la farmacología, lo que se está oyendo sonó muy bien y como sé que aquí hay muchos alumnos, primero, si alguien quiere ser un médico en ciencia en el futuro, necesita conocer esta tecnología. La mayoría, como bien dijo, de los fármacos que usamos vienen en forma racémica y tenemos que saber cómo van y qué interacciones tienen, porque si como se les puede costar la vida a personas. Sí, muchas gracias. Efectivamente es muy importante que cuando ustedes vayan a administrarse algún medicamento, chequen primero, ¿no? Qué problemas adversos puede tener, ¿no? Es una recomendación general. Y bueno, yo siempre lo hago, ¿no? Y a veces no lo suministro. Bueno, pues muchas gracias. Perdón, Teresita. Sí, Domingo, muy bonita tu plática, Domingo. ¿Cómo eliges la parte de las moléculas que acercas y alejas? Porque como tú bien pusiste ahí, hay moléculas grandes, ¿no? Que tienen varias terminaciones, por decirlo así. ¿Cómo tú eliges cuál parte estudiar? O sea, ¿cuál interacción es más informativa para ti? ¿Cómo lo decides? Sí, bueno, en principio nosotros lo hacemos pensando en el material, en el producto que vamos a obtener, ¿sí? Y sabiendo las propiedades de cada uno de los reactivos, ¿no? Pensando cuál centro es más electropositivo, cuál es más electronegativo y cuál va a efectuar un ataque nucleofílico, ¿verdad? En función a la densidad electrónica que tenga cada átomo, ¿no? Pero si uno no supiera eso, uno puede poner las dos estructuras así en el programa y decirle, a ver, haz lo que quieras, a ver a dónde me llevas, ¿no? En función de eso, uno puede también obtener información valiosa, ¿no? Por ejemplo, aquí en estas reacciones, nosotros pues ya sabemos que con esos materiales el ataque del nitrógeno va a ser al carbono beta, ¿sí? Necesariamente. Pero en muchas reacciones se ha encontrado que no se efectúa la adición ahí, por ejemplo con el nitroestireno, no se efectúa la reacción de adición, sino que se efectúa una reacción de Diels-Alder.
Entonces hay una ciclación y uno dice, ah, ok, aquí el programa me está diciendo que el bajo rendimiento es porque la reacción se puede ir por otro lado, ¿no? Entonces puede uno estudiar también esa reacción y ver cómo están las energías y saber por dónde se va a ir, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a explicar los resultados del laboratorio. Muy bien, pues muchas gracias y solamente decir que Domingo es mi compañero de cubículo casi y nunca había visto su trabajo. Estoy impresionada, Domingo, muchas gracias. Gracias, Teresa. Seguimos con la entrega del reconocimiento al doctor Domingo Madrigal Peralta por su participación en la ponencia química computacional aplicada en síntesis orgánica en el primer simposio de TJC. Muchas gracias.